Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Gracias a los presentes y gracias también al Centro Nacional del Libro, los organizadores de la FILBEN, una feria a la que cada año asisto, bien sean actividades o sencillamente para pasear y ver lo que hay. Y gracias también a la profesora Mirla Arcibiades, a quien le tengo un aprecio grandísimo, un respeto y una admiración muy grandes. La conozco de hace tiempo y es una persona genial, una calidad humana muy grande. Y pues para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí para conversar con ustedes sobre algo que ha significado realmente el trabajo de toda mi vida, como es organizar talleres de creación literaria. Y también me da muchísima alegría que tenga a mi lado a esta señorita, María José Escobar, que más adelante hablaré algunas cositas de ella, pero la conozco desde que era chiquitita como poeta, ¿okay? Y ya eso es decir mucho, es decir bastante. Sin más preámbulos voy a comenzar con esta historia de los talleres que, como dije, forman parte de mi profesión. Me inicié como profesora de literatura hace unos cuantos añitos atrás y mi área de trabajo fueron siempre los adolescentes. En el pedagógico me enseñaron algunas cosas muy importantes que apliqué durante toda mi vida, y es que quienes están delante de uno lo ven a uno como un modelo a seguir. Entonces yo me fijé en aquellos días de los profesores que me parecía que eran los más idóneos y los más afines a mí, y de ellos aprendí lo que apliqué en el aula durante muchísimos años. Puedo decir con orgullo y con alegría que vivía intensamente cada una de las clases que daba y de mis alumnos aprendí muchísimo, y esas enseñanzas de ellos hacia mí son las que apliqué después en los talleres con los adolescentes. Y comienzo entonces a hablar de mi experiencia a través de esta ponencia que titulé Poesía, suave y tempestivo encuentro, la escritura literaria en los jóvenes. Hablar sobre la escritura literaria en los jóvenes, en mi experiencia personal, es hablar de los talleres de creación literaria, porque es allí donde me inicié en esto de los talleres. Cómo estos son la apertura, las infinitas posibilidades que se le brindan a los jóvenes que asisten a estos talleres, al mostrarles una forma distinta de ver la literatura, que en nada se asemeja a los estrictos cánones impuestos por el sistema educativo de cómo debe ser vista, conocida y estudiada la obra literaria, dejando mayormente de lado la emotividad, el sentimiento, la reflexión que lleva implícita la obra literaria, frente al joven que se acostumbra a ver el texto como algo inerte y carente de expresividad, sin concederle el más mínimo espacio al placer de la lectura y el texto. O la necesidad de saber, dar a conocer las razones sociales y culturales que influenciaron al escritor para escribir su obra. De aquí la necesidad de acompañar al adolescente a adentrarse en el mundo de posibilidades que ofrece la literatura a través de la lectura y la escritura literaria. Dejan allá de la intención didáctica o moralista exacerbada tanto del docente de aula, porque tiene que cumplir con una serie de objetivos que están planificados, como por los propios programas educativos. Como nos dice Beatriz Moreno, una experimentada tallerista española, talleres de literatura, ¿hay acaso alguna actividad de las que se programan para los jóvenes que no busque su mejora intelectual,
su perfección ética y moral? El taller literario va por otros derroteros, porque nos permite llegar más profundo a la esencia y las particularidades del texto literario, y cuanto más importante, al alma del adolescente y el placer de la lectura misma. Por consecuencia, la necesidad de escribir y poner de manifiesto sus capacidades y habilidades, no solo lectoras, sino escriturales, también es importante. Y en palabras de nuestra querida Laura Antillano, la filiación entre la lectura y la escritura es la misma que entre una hoja de papel y sus dos caras. Son inseparables. Una buena dirección en la lectura dirigida en un taller nos lleva a un adolescente sensible, sensitivo y capaz de reflexionar sobre las vicisitudes del individuo y su realidad. Su ubicación en el mundo, entendiendo, en palabras también de nuestra querida Laura, la relación con la lectura empieza antes del libro, porque se trata de la lectura del mundo, de la vida, por medio de la palabra. El adolescente, a través de una lectura lúdica, plurisignificativa, propiciadora de diálogos y discusiones, creativa, encuentra el caldo perfecto para expresarse a través de la reflexión, el análisis en la escritura de sus propios textos. Igualmente, una palabra lanzada en la mente produce ondas superficiales y profundas. Provoca una serie de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un mundo que afecta la experiencia y la memoria, nos dice Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía. ¿Para qué sirven los talleres?, se pregunta Luis Alberto Crespo, respondiendo: su principal virtud es la de animar en cada joven creador la vivacidad, la llama viva del poema en ciernes y celebración de su ardimiento, pero asimismo para orientar al poeta naciente en la búsqueda de su voz definitiva y del fortalecimiento de los motivos que lo desvelan frente a la página en blanco y a la página transfigurada por las imágenes y las confidencias que difunde el lenguaje. Partiendo de estas premisas, hace ya varios años comenzó mi experiencia desde la ya extinta Dirección General Sectorial de Literatura del Consejo Nacional de la Cultura, a través del programa Circuito Liceísta de las Letras, programa que derivó a su vez de otro programa llamado El Escritor en el Aula, que consistía en llevar a un escritor a un liceo o colegio para conversar con un grupo de alumnos que a su vez habían preparado parte de la obra del escritor, para poder establecer un conversatorio. Experiencias muy gratas y muy buenas y profundas para estos jóvenes. El Circuito Liceísta de las Letras pasó a formar parte del Sistema Nacional de Talleres que también llevaba la Dirección General Sectorial de Literatura. Y fue coordinado durante muchos años por mi compañera de muchos años, Raquel Molina, y mi persona como su ayudante. Ella era la voz cantante y yo detrás con la tropa de chicos. Su objetivo, el objetivo de este programa, llevar talleres a todo el territorio nacional, promocionando al escritor venezolano y su obra, así como también escritores internacionales, impartiendo estos talleres directamente en los liceos, en la búsqueda de jóvenes que constituyeran la futura poesía emergente, apoyándolos en el camino de la creación literaria. Posteriormente, este programa fue absorbido por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Al determinar si el Circuito Liceísta de las Letras debería trabajar con todos los géneros literarios
observamos que el género menos apreciado en el bachillerato era y es la poesía, ya que de todos los géneros es la poesía el más desasistido, puesto que su estudio se centra más en la parte estructural, medir versos, establecer la métrica, encontrar figuras literarias, tipo de versos y estrofas, elementos más importantes al ubicar la obra poética en las diferentes corrientes literarias a las que pertenece según el tipo y época. Elementos que son importantes del poema, pero no hacen el poema. La poesía es más que eso. La poesía es emoción, sensibilidad, sentimiento. Es pasión por expresar de otra forma las vicisitudes y las bellezas de la vida. Carmen Barrientos, en su libro El arte de leer, nos dice, en palabras sencillas, el lenguaje de la poesía es un lenguaje soñado, creado para habitar un mundo que también es soñado. Y es que solo en los sueños somos libres. Nadie puede entrar en nuestros sueños ni en nuestro pensamiento si no le damos cabida, si no le abrimos la puerta. Y Gastón Bachelard al respecto nos comenta en su Poética de la Ensoñación. Así, en una hora sin nombre, el mundo se afirma para lo que es, y el alma que sueña es una conciencia de soledad. En esta vía de la poesía se orientaron los talleres del circuito liceísta, sin sospechar que encontraríamos gran aceptación entre los jóvenes. Lo que comenzó siendo un tímido espacio para hablar de la poesía y del poeta, se fue convirtiendo en lugar de encuentro de jóvenes que compartían no solo un mismo gusto, la poesía, sino también el lugar de encuentro con la palabra que se transforma y redimensiona en la voz del poeta. Es el viaje a su mundo interior para encontrar su propia voz, la voz poética y creadora que marcará sus rasgos de estilo. Los talleres literarios tienen ese propósito, haciendo hincapié en la experiencia estética que la literatura proporciona, pero también abriendo una puerta a la experiencia colectiva, a la generación de cómplices para ese camino, en palabras de nuestra querida Laura Antillán. La poesía debe conmover y promover la reflexión de la vida y la existencia del ser. El adolescente es cantera de emociones y sentimientos, por lo que nos dice Gastón Bachelard en su Poética de la Ensoñación. A veces la adolescencia, esa fiebre del tiempo en la vida humana, lo cambia todo. Los recuerdos son demasiado claros para que los sueños sean grandes. Y el soñador sabe que hay que ir más allá del tiempo de las fiebres para dar con el tiempo de la calma. Y aquí hago énfasis en la expresión la adolescencia, esa fiebre del tiempo. Esa fiebre del tiempo. Porque es este el momento en que el adolescente se enfrenta a sus propios cambios internos y externos, a sus miedos, a sus realidades, que a su vez van cambiando su percepción de ver y sentir el mundo, aunado a la necesidad imperiosa de pertenecer a él y transformarlo. No vale la pena mirar los ojos al silencio mientras besas en los labios a la soledad. No vale la pena llorar la distancia del barranco. Igual irás a podrirte al fondo de este. No vale la pena escuchar lo que digo. Si un niño muere de hambre en este momento, no vale la pena gastar el dinero. Un par de zapatos Nike que un niño fabrica con su juventud a cambio de unas pocas monedas. No vale la pena decir un te amo cuando hay tantas niñas prostituyéndose sin un te quiero por algo de comida. No vale la pena seguir escribiendo esto. Después de todo, no es un poema. Nos decía en aquellos momentos o en aquella época Luca Battaglini, de 15 años.
La edad de estos muchachos oscilaba, y aún hoy es igual, entre los 15 y 20 años. En su mayoría, 15 y 16, y en algunos casos, 13 y 14. Algunos no muy amigos de la poesía. Entraron a nuestros talleres para ver cómo era la cosa, pero por ese don mágico de la poesía se quedaron, crecieron y volaron a las altas esferas de la poesía. Jóvenes provenientes de diversos estratos sociales se dieron cita en el lugar donde todos eran iguales, y la poesía había borrado cualquier rasgo diferenciador. Pues en el fondo eran ellos, los adolescentes, los jóvenes poetas, donde la palabra de cada uno era y es respetada, y la poesía los había hermanado. Su código, yo soy, aquí estoy. Su espada, la palabra. El taller de poesía, el espacio de encuentro para discernir sobre las vicisitudes del alma y lo trágico cómico de la vida. La labor del taller hace el surgimiento del esquivo esplendor que guarda la materia del signo escrito y su misterio. Cuando ambos intercambian y ceden sus dones, dáse la gracia del decir poético, la cual es realidad para ese encuentro de lo humano y su hondura. He aquí el primer aliento de la brisa en busca de la espiga que aspira a encontrar su tierra fértil y vasta. Cuando sople un poco más fuerte el viento, la poesía tendrá la tierra propicia que la hará fortalecer, escribió alguna vez
Peláez, García Lorca, Walt Whitman, Pablo Neruda, André Breton, Luis Alberto Crespo, Laura Antillano, Sol Linares, Ana Enriqueta Terán, Enriqueta Arbelo Larriba, María Calcaño, Gloria Dolante, Vicente Gervasi, Miguel Márquez, Ramón Palomares, Antonio Trujillo, Benito Mieses, Gonzalo Fragui, entre tantos y tantos poetas que se dieron cita en todos esos talleres. Poetas que poco a poco fueron conformando los gustos, preferencias y rasgos de estilo de cada joven. Y es que en su desenfado, la palabra mágica, directa, se vuelve a veces sarcástica, desgarradora, develadora y amorosa. En las palabras de Raquel Molina, mi compañera de muchísimos años, voces liceístas, voces impregnadas de cotidianidad, amor, desamor, costumbrismo, violencia, tristeza, contemplación, erotismo, la palabra estallando desde la geografía de sus almas. Quiebra cada palabra, retuerce cada uno de mis gemidos, estremece los dígitos de mi cédula de identidad, pero mi feminidad déjala inmóvil. La planta se hincha con los vapores dominicales de la risa de mi piel, y tú no eres quien para decir asma. Déjame en coma intelectual, pero no me pidas que deje de bailar sobre mi silencio. Déjame contemplarme, aunque no sea la misma de ayer. Vuelve a estremecer los dígitos de mi cédula de identidad. Seduce mi apellido. Baila un tango con sus letras, pero déjame ser mujer una vez más. La oruga se transforma en una hermosa mariposa. Canto a la feminidad descubierta. Canto a veces cuestionador, apasionado y nostálgico, que se hace regalo de vida en la voz de Estrella Gómez, 15 años. Estos jóvenes, que en su mayoría degustaban de escuchar música, escribir, leer y hacer deporte, sus lecturas fuera del liceo o el colegio, las novelas de los géneros suspenso, romance, policíaco, detectivesco, terror, vampírico, diferentes títulos de su interés. La poesía se convierte en su referencia lectora y en algunos casos su norte de vida. De todo este andar con los jóvenes poetas transitando la poesía, surgió la idea de hacer un encuentro para que estos jóvenes se conocieran, por lo que se organizó desde la Dirección General Sectorial de Literatura el primer recital de jóvenes liceístas con la participación de varios liceos del área metropolitana que habían participado en los talleres del circuito liceísta. Recital que se realizó en el Liceo Gustavo Herrera, ya que este fue el primer liceo en el que comenzaron los talleres. Más tarde, desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, continuando con los talleres a nivel nacional, se organizaron 3 encuentros nacionales. El primero, en Caracas, tuvo como sede la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde participaron jóvenes de los estados Miranda, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. El segundo se llevó a cabo en Margarita, contando con el apoyo de la Coordinación de Cultura de la Universidad de Oriente, con la participación de jóvenes de Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, Zulia, Carabobo, Mérida, Trujillo, Aragua, Yaracuy y Distrito Capital. Y un tercer encuentro efectuado en Mérida, donde se dieron cita liceístas de Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Falcón, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Portuguesa, Lara, Miranda, Yaracuy y Distrito Capital. Así que imagínense lo que significa viajar con una tropa de 40 y 50 adolescentes, con solo 12 o 15 facilitadores. ¿Ok? Realmente fueron experiencias muy profundas, muy intensas, porque controlar tantos jóvenes es bastante difícil. Sin embargo, y lo digo saliéndome un poco del papel, es una experiencia
transmutadora. Es una experiencia que lo cambia a uno totalmente, porque uno ve las caritas de los adolescentes cuando se van acercando, se van encontrando con los que se escribieron por correo o los que se hablaron, se van conociendo, llegan al aeropuerto y como es esa belleza de la juventud, se sientan en el piso y comienzan a conocerse y a hablar. Para mí era grandioso verlo, yo me sentía como uno de ellos. De hecho, Raquel y yo teníamos que actuar muchas veces como ellos para poder hacer que nos pararan, porque si no, eran demasiado jóvenes. Y cada uno, por supuesto, con su personalidad, con su individualidad y con sus ocurrencias, una más increíble que la otra. Pero eran adolescentes. Y esa era la magia del encuentro y la magia del momento, porque todo se daba para que estos jóvenes estuvieran juntos. Pero, ¿qué se hacía en estos encuentros, además de leer poesía y compartir? Pues talleres, los cuales fueron dictados por escritores invitados como Hermes Vargas, Benito Mieses, Gonzalo Fragui, Iris Tocuyo, Miriam Parada, José Pérez, Alberto Rodríguez Carucci, entre varios otros poetas que asistieron y compartieron con los chicos foros, conversatorios y por supuesto los recitales en los que participaron tanto poetas como liceístas. Posteriormente, varios de nuestros jóvenes fueron invitados a participar en la Bienal Juan Veroes en el estado Táchira en el 2005, en el encuentro de escritores colombo-venezolano realizado en Cúcuta en el 2005 y en la Bienal Ramón Palomares en Trujillo en el 2006. Todas estas actividades marcaron la pauta y fueron el antes y el después en sus vidas y en las nuestras también. La semilla sembrada, en palabras de Luis Alberto Crespo, encontró tierra fértil y creció más allá de la cueva, que es como algunos llamaban al espacio donde se hacían los talleres. Llegamos a la cueva, esta es la cueva, esta es mi casa, nos dijeron muchas veces. En la poesía encontraron la llama que encendió sus antorchas, que les permitió encontrarse a sí mismos, fortalecerse en la palabra que remueve escollos, drena y sana el corazón de viejos dolores. Somos los de muchos hogares, pertenecientes a todos lados, los paridos una y otra y otra y otra vez. Somos producto de los amantes, los de largas y tórridas noches, los de los bajos instintos, los de una noche de tragos. Somos los anónimos, los transeúntes de un concurrido lugar, los que con desespero van y vienen. Somos los que no regresan, los que se van. Somos los que no se quedan. Jason García, de 17 años. Una voz que se hace multitud y aún así sigue siendo unísona en la denuncia, en el desaliento y en el reconstituirse para seguir adelante. Porque así camina en medio de la niebla el que realmente sale de ella con el ímpetu de la juventud. Algunas de las producciones de estos jóvenes fueron recogidas en 2 antologías, tituladas Nuevas Voces en la Mirada del Mañana, volumen 1 y volumen 2. Y aquí los tengo. Todavía los guardo con mucho cariño. Son 2 libros que costaron mucho hacerlos porque había que compilar y transcribir los textos de los jóvenes. Y eso estuvo a cargo de nuestra querida Raquel Molina. Y estos libros, el primer volumen, es decir, este que tengo aquí, estuvo a cargo de la editorial Nadie nos edita editores, que la deben conocer, y el segundo fue editado por la Casa Nacional de las Letras con la coproducción de Nadie nos edita editores. A estas ediciones siguió la colección Altavoz,
también a cargo de Nadie nos edita Editores y el auspicio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, colección que reúne las producciones individuales de varios jóvenes del circuito liceísta de las letras. Y aquí los tengo. Este es un libro de Estrella Gómez titulado Cienes de Mujeres Anónimas. Luego está el libro, estos otros dos, hay más, pero pesan mucho a veces los libros. Jairo Prieto, ¿Cuánto pesa un río? Y aquí La dimensión del aire, de Edgar González. Hay otros más, también producto de las producciones individuales de cada uno de estos chicos. Y ya para ir cerrando este espacio, voy a leerles este poema. Mi abuelo no comió cotufas en el cine. Se hizo la eternidad en los atardeceres. Estuvo limpiando piedras, sacándole lágrimas a los gallos, cavilando sobre mi bisabuela. No lo conocieron las nacientes calles. Esta mano y la suya esquivaron las sombras. Con estas manos hicimos lluvia de maíz. Mi abuelo tenía guerreros en el solar. El viento le sembraba la melancolía en su sombrero. Éramos la mancha de agosto, el inclemente refugio del recuerdo. A él le nacían ríos y palabras. Estuvimos rodeándonos de noche, en una crónica de resplandores, sorteándonos en la constelación de la pobreza. Mi abuelo nació de un puñal, de una quebrada nocturna. Intervino por la precaria neblina. Sin hojas. No tuvo república. Quizás en el silencio quiso ser poesía. Nosotros nos hicimos un sitio en la muerte, sobre un patio difuso, abierto por la garganta de un canagüey y violada por una devota carretera andina. Y esto lo escribió Edgar González cuando tenía 20 años. La palabra hecha imagen nos lleva por el camino de la nostalgia campesina, fría en la neblina de los recuerdos, de una devota carretera andina. Infancia, trabajo y religión son el canto de este joven poeta que, a través de la palabra, pinta con majestuosa realidad la vida y la pobreza, que recuerda tomado de la mano del abuelo. Juntos sembraron maíz, juntos sembraron sueños que la neblina se llevó con el abuelo. Voces, voces, voces que se alzan con la fuerza de la juventud en tropel y con desafiante mirada ante un mundo que a veces los mira con recelo. Son ellos quienes ahora toman la palabra. Y para finalizar, quiero leer este lindo poema que dice así. Y estoy en esta cárcel, muriéndome de soledad, y allí está ella, sobre la cama, quieta. Los recuerdos en mi mente se confunden con las fantasías, y ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Una bolsa negra que es todo un enigma, una bolsa negra que apareció mientras dormía, y caen lápices, hojas y mariposas. Y claro, ¿qué más podía ser? Alguien se apiadó de este poeta, y su nombre es María José Escobar, y lo escribió cuando tenía 16 años. Para mí es un gran honor tenerla aquí conmigo, haber encontrado su teléfono en la agenda vieja de la oficina y que una voz al otro lado de la bocina me dijera: hola Victoria, qué gusto escucharte. Para mí fue grandioso. Como grandioso es tenerla aquí, como dije antes, la conocí de chiquita cuando poeta y fue creciendo a lo largo de los años y se fue constituyendo como la poeta que soy.
Gracias, María José, por aceptar la invitación que te hice a través de mi querida Mirla. Gracias por estar aquí. Y bueno, sin más que decirles, les dejo con María José Escobar. Tuyo es el espacio y la palabra. Gracias.